Hola chicos, ¿cómo están? Este segundo tema tiene que ver con los sentidos también. Es la segunda parte, que como ya ustedes saben, habíamos visto la primera parte que tiene que ver con los sentidos de la vista y el sentido del tacto. ¿Cuál era el órgano del sentido de la vista? Los ojos. ¿Cuál era el órgano del sentido del tacto? La piel. Entonces, en esta oportunidad, en este segundo tema, vamos a ver el oído, el gusto y el olfato. Vamos a ir revisando este tema para entender. Recuerden que todos estos órganos de los cuales yo les voy a hablar forman parte de los 5 sentidos del cuerpo humano. 5 sentidos que tienen los seres humanos. Entonces, vamos a comenzar con el sentido del oído. ¿Cuál es el sentido del oído? ¿Qué nos permite hacer? Bueno, para oír los sonidos, obviamente nosotros necesitamos del sentido del oído, porque es el que nos permite captar los sonidos de nuestro alrededor. El oído, aunque ustedes vean la orejita así por fuera, ustedes pensarán que la orejita es solamente el sentido nada más del oído. No, fíjense, todo esto que ustedes ven acá, todo esto es la oreja. Y todo esto adentro es una estructura que forma parte del oído. Es decir, el oído tiene unas partes, parte interna. Y dentro de la parte interna nosotros tenemos una serie de estructuras que hacen posible que nosotros escuchemos. Sin esas partes internas del oído, nosotros no podríamos escuchar. Y obviamente nuestro cerebro, que es el que recibe todos esos sonidos para convertirlos en saber qué es lo que estamos escuchando, no podría reaccionar nuestro cerebro si no tuviéramos toda esta estructura dentro de la oreja, después de la oreja, y está en toda nuestra cabeza. Entonces, el sentido de la audición es importante porque nos permite captar el sonido. Recuerden que en el caso del oído, como ya les dije, tiene partes. ¿Cuáles son las partes del oído? Vamos a ir explicándola y revisándola en estas láminas. El oído externo. ¿Cuál es la parte del oído externo? Bueno, es el lóbulo de la oreja. El pabellón auditivo es nuestra oreja. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué viene a ser? El área externa, el oído externo, lo que está afuera del oído. Si nosotros no tuviéramos ese pabellón auditivo, tampoco podríamos escuchar, no podría el sonido direccionarse en esa dirección, obviamente entrar el sonido en esa dirección. También en cuanto a las partes del oído, nosotros tenemos un oído medio. Es decir, si ya tenemos una estructura afuera, que es nuestro pabellón auditivo, también tenemos un oído medio, que está formado por el tímpano, que es esto que parece un platillo volador, ¿de acuerdo? Es donde entra y choca el sonido. Después del tímpano están 3 huesecillos, dicen 3 huesecillos, que son el yunque, que está por aquí, miren, después del tímpano está como un huesecillo, ¿verdad? Que sostiene este tímpano. Eso se llama yunque. Luego está el estribo. El estribo está como el que agarra un caracolito que está aquí, que ya les voy a explicar de qué se trata. Bueno, esta partecita después del yunque se llama estribo. Y además, toda esta parte que está sosteniendo o que está detrás del tímpano se llama martillo. Entonces, nuestro oído medio está conformado por tímpano, martillo, yunque y estribo. No se les olvide porque los voy a preguntar en una exposición que les voy a pedir que hagan. Vamos con la otra parte del oído y que es digamos también de las más importantes. Es el oído interno. Y aquí ustedes van a ver algo que parece que después del pabellón auditivo del oído medio, ahora viene el oído interno. Si teníamos un tímpano, un yunque, un martillo, un estribo, ahora tenemos algo que se llama caracol o
cóclea, pero generalmente lo conocemos como caracol. ¿Por qué? Porque tiene esa forma enrolladita como un caracol. Bueno, les digo, esa parte que se llama caracol, donde está esa área, se llama oído interno. ¿Y qué ocurre allí? Bueno, allí hay una serie de células que son las que reciben todos los sonidos que nosotros escuchamos alrededor, a nuestro alrededor. Cualquier ruido que nosotros escuchemos, ese es recibido después que entra por la oreja y por toda esta parte del oído medio, va a este oído interno. Este caracol tiene unas celulitas que allí, esas células son las encargadas de organizar ese sonido, de ordenar ese ruido. Y de allí en adelante ellas van a transmitirlo por algo que está en amarillito aquí, y ustedes lo tienen en las láminas. Cuando lo vayan a copiar van a revisar bien. ¿Por qué? Porque aquí hay una estructura amarilla que es el nervio auditivo. Ese nervio, esa es una cadena de nervios como una telarañita que está allí conectada a ese caracol, y por allí, después que esas células reciben ese sonido, lo ordenan, lanzan y empujan ese sonido por esa telaraña de nervios que están allí. Entonces, esos nervios auditivos son los que van directamente a transportar el sonido al cerebro, y el cerebro es el que entonces interpreta qué es. ¿Será un ruido? ¿Será una música? ¿Será algún sonido bonito? ¿Será un sonido que da miedo? ¿Será un sonido de sorpresa? ¿Será un sonido para salir corriendo? No sabemos. Pero ese es el mecanismo que utiliza el oído en su oído interno para transportar el sonido. ¿De acuerdo? Entonces, repaso. ¿Cuántas partes tiene el oído? Tiene 3. Oído externo, oído medio y oído interno. Ahora, cuando ya sabemos todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo es que se produce este oído. Voy a repetirlo. Primero, el sonido entra por las orejas, choca con el tímpano. ¿Recuerdan eso que yo les dije que parecía un platillo volador? Bueno, ahí vibra como un tambor, que hace que los 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, se muevan y se conecten con el caracol o cóclea. El caracol lo pasa al nervio auditivo, y de allí esa información viaja ¿a dónde? Al cerebro, que es el que definitivamente traduce todo esa cadena de sonidos. Fíjense, ahora ya después de explicado, porque aquí vamos a explicar 3 sentidos. Recuerden que vamos a explicar el sentido del oído, que ya lo vimos. Ahora voy a explicar el sentido del gusto. ¿Qué tiene que ver el sentido del gusto? Bueno, es el que nos permite descubrir los sabores, tanto el dulce, el salado, el amargo, y hay un nuevo sabor que nos permite descubrir, que es el umami. ¿Qué es este sabor umami? Es, bueno, lo que los científicos japoneses han descubierto y han descrito como sabroso o delicioso. Su órgano del sentido del gusto es la lengua. Aquí tenemos una gráfica que lo van a hacer en el cuaderno. ¿Cómo percibimos los sabores? Primero recibimos las sustancias y las papilas gustativas captan los sabores, producen señales que son recogidas por los nervios gustativos, los cuales también llevan la información ¿a dónde? Al cerebro. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener del gusto? Bueno, evitar comidas muy picantes, muy calientes, porque nos quemamos y le hacemos daño a la lengua. Evitar sabores muy fuertes, evitar sustancias tóxicas, evitar objetos filosos y cortantes, porque nos podemos hacer daño en la boca. ¿De acuerdo? Y este nuevo sentido, que es el que vamos a ver ahorita, que es el sentido, lo voy a acercar un poquito más, el sentido del olfato. Esta estructura que ustedes están viendo aquí es la que tiene que ver con todo el sentido del olfato. Eso mismo lo van a copiar en su cuaderno, bien hechecito. El olfato nos permite percibir los diferentes aromas y es el órgano principal del sentido, de nuestros 5 sentidos. Ese sentido del olfato
permite detectar ¿cuántos olores? 10.000 olores con la intervención del cerebro. Y es nuestro sentido más sensible. De los 5 sentidos, el sentido del olfato es el sentido más sensible. Los humanos no dependemos de este sentido, es decir, del sentido del olfato, para hallar pareja, para enamorarnos o protegernos, por ejemplo, de una invasión o salir corriendo, no. El sentido del olfato nos permite sencillamente oler. ¿Cuántos olores? 10.000. Con esta cantidad de información, ustedes van a trabajar sus aplicaciones. Así que, manos a la obra.